Mi nieto de 12 años se inclinó discretamente en la mesa y me susurró algo al oído que me heló la sangre. Abuela, los escuché anoche. Quieren hacerte algo terrible. Lo que ese valiente niño me reveló en ese momento lo cambió todo. Descubrí que mi propio hijo estaba tramando un plan a mis espaldas, algo tan cruel que jamás hubiera imaginado que mi propia sangre sería capaz de hacerme. A los 78 años, él pensó que yo sería solo una viejita indefensa y fácil de engañar. Pero lo que mi hijo no sabía es que Elena Santana no había llegado a esta edad siendo débil. Y cuando descubrí la verdad detrás de todo esto, le di la vuelta al juego de una forma que él jamás esperó. El secreto que mi nieto me contó esa noche fue solo el comienzo de un descubrimiento aún más aterrador. Pero antes de que revele lo que mi nieto susurró en mi oído y cómo arruiné los planes de mi hijo, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El aroma a canela aún flotaba en la cocina mientras terminaba de servir la cena dominical. A mis 78 años, mis manos ya no eran tan firmes como antes, pero aún podían preparar los platillos que mantenían a mi familia unida alrededor de la mesa. Una tradición que construí a lo largo de décadas, incluso después de que Juan, mi esposo, nos dejara prematuramente. Esa noche algo era diferente. Quizás eran las sonrisas tensas de Roberto, mi único hijo, o la forma en que Patricia, mi nuera, evitaba mi mirada mientras elogiaba el pollo que había preparado. Había una tensión en el aire que ni siquiera las risas forzadas podían disimular. Fue entonces cuando mi nieto Pedro se inclinó discretamente hacia mí. Sentí su aliento cálido en mi oído cuando susurró: «Abuela, los escuché anoche. Van a enviarte a un asilo mañana por la mañana». Mi corazón se aceleró, pero mantuve una expresión serena. Tantos años de vida me habían enseñado a ocultar mis emociones cuando era necesario. Miré alrededor de la mesa y me di cuenta de las señales que antes no había notado: las miradas esquivas, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación, los susurros al teléfono. Todo tenía sentido ahora. «Mamá, después de la cena necesitamos hablar», anunció Roberto mientras picaba el arroz en su plato. «Es sobre tu futuro». «Claro, hijo», respondí con calma, pero por dentro una tormenta de emociones me consumía. Recogí los platos, una costumbre que ni la edad había podido romper, y me dirigí a la cocina, mi refugio. Allí, entre las ollas y los gabinetes que conocía de memoria, permití que mi máscara cayera por un momento. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Esta casa, en la calle de las Acacias, en el corazón de la Ciudad de México, era todo lo que me quedaba. Cada rincón guardaba un recuerdo: el primer paso de Roberto, los cumpleaños celebrados, las noches en las que Juan y yo nos quedábamos despiertos planeando nuestro futuro. Pedro apareció en la puerta de la cocina, mirando alrededor para asegurarse de que estaba solo. «Abuela, ¿escuchaste lo que te dije?». Me arrodillé para estar a su altura, ignorando el dolor en mis rodillas. «Sí, mi amor. ¿Sabes algo más?», asintió con seriedad. «Hablaron de un lugar llamado Vila Dourada. Y mamá dijo que van a vender la casa». Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi casa, el hogar que Juan había comprado con tanto sacrificio en los 70, donde habíamos construido toda una vida, el último pedazo de él que aún me quedaba. Después de la cena, cuando todos se fueron, subí a mi habitación con el corazón pesado. La casa parecía extrañamente silenciosa, como si las paredes supieran lo que se avecinaba. Abrí el cajón de la cómoda donde guardaba mis documentos personales y allí estaban. Papeles que no recordaba haber visto antes. Con manos temblorosas, tomé el primer documento. Era un contrato para una residencia de ancianos llamada Vila Dourada, con fecha de ingreso para el siguiente lunes, mañana, y la firma de Roberto Santana como responsable. El segundo papel fue el que me hizo tambalear: un contrato de venta de la casa con mi propia firma.
¿Cómo era esto posible? No recordaba haber firmado nada de esto. Entonces, como un rayo, la memoria regresó. Hace 3 meses, Roberto había llegado con una pila de papeles, diciendo que eran actualizaciones del seguro de salud y documentos del banco. Había firmado sin leer, confiando ciegamente en mi hijo. ¡Qué vieja idiota y confiada!, susurré para mí misma. Pero Elena Santana no había sobrevivido 78 años de vida, incluyendo una infancia pobre, un matrimonio difícil y la crianza de un hijo sola tras la muerte prematura de su esposo, siendo débil. Bajé a la sala y llamé a la única persona en la que aún podía confiar. El doctor Augusto Pereira, el abogado que se había encargado de los papeles cuando Juan murió. Su voz sonó preocupada cuando le expliqué la situación. Después de analizar los documentos que le envié por WhatsApp, la noticia fue devastadora. Los papeles eran legalmente válidos. El poder notarial que había firmado hacía 3 meses le daba a Roberto el poder de tomar decisiones sobre mis cuidados de salud y mi patrimonio. Él dijo que era solo para el seguro de salud, murmuré, sintiendo las lágrimas que intentaba contener. Lo sé, mi querida. Lamentablemente, esto es más común de lo que te imaginas, dijo Augusto. Pero escucha bien, aún no es demasiado tarde. Esa noche fue la más larga de mi vida. Acostada en la cama, mirando al techo, repasé cada momento vivido con Roberto. ¿Dónde había fallado en su crianza? ¿Cómo ese niño dulce que había acunado en mis brazos se había convertido en un hombre capaz de traicionar a su propia madre? Recordé cuando se enfermó a los 7 años, con fiebre alta, y yo pasé noches enteras poniéndole compresas frías en la frente. Recordé sus primeras decepciones amorosas, cuando se sentó a mi lado buscando consuelo. Recordé cómo sostuve su mano cuando nació Pedro, y vi en sus ojos el mismo amor que yo sentía por él. Y ahora, este mismo hijo planeaba enviarme a un asilo y vender mi casa. El único lugar que conocía como hogar. Las primeras luces de la mañana me encontraron aún despierta, con los ojos ardiendo y un plan formado en mi mente. Si querían guerra, tendrían guerra. Elena Santana podría tener 78 años, pero aún sabía cómo luchar. A las 6 de la mañana me levanté y tomé un baño prolongado, dejando que el agua caliente aliviara la tensión de mis músculos. Me puse mi conjunto azul marino, el que usaba en ocasiones especiales como bodas y graduaciones. Si iba a una batalla, estaría bien presentada. Me recogí el cabello canoso en un moño firme y me puse lápiz labial rojo, una pequeña rebeldía contra el estereotipo de la viejita indefensa. La oficina del doctor Augusto estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con un elevador que hacía ruidos inquietantes. Cuando entré a su oficina, él ya me estaba esperando con una expresión seria detrás de sus lentes de lectura. Elena, investigué la situación financiera de Roberto durante la madrugada, dijo, ajustándose los lentes. Tu hijo le debe casi 200,000 pesos a prestamistas, deudas de juego, apuestas deportivas, casinos clandestinos. La situación es crítica. Me sentí mareada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Por eso necesita el dinero de la casa. Exacto, y por el valor que se ofrece, muy por debajo del mercado, apuesto a que es alguien conocido de esos prestamistas quien quiere comprar. Dios mío, Elena, tu hijo no solo te está traicionando, se está involucrando con gente muy peligrosa. No era solo una traición personal, era algo mucho más oscuro. Roberto no solo me estaba enviando a un asilo para deshacerse de mí, me estaba usando como una pieza en un esquema criminal. ¿Qué vamos a hacer, doctor? Augusto sonrió por primera vez esa mañana. Vamos a usar sus propias armas contra él. El plan era simple. Yo volvería a casa y fingiría no saber nada. Cuando Roberto llegara para llevarme al asilo, tendríamos una sorpresa preparada para él. Augusto había contactado a las autoridades presentando pruebas de las actividades sospechosas relacionadas con la venta de la casa. Cuando regresé a casa, me senté en la mecedora del porche,
observando el jardín que Juan había plantado décadas atrás. Las rosas estaban floreciendo, ajenas al drama que se desarrollaba. Traté de encontrar paz en la sencillez de esas flores, en la persistencia de la naturaleza que continúa su ciclo independientemente de los dramas humanos. El teléfono sonó a las 10 de la mañana. «Mamá, soy Roberto. Necesito pasar más temprano hoy. Tenemos algunas cosas que resolver». «Claro, hijo, aquí estaré. Y mamá, quiero que sepas que esto no es fácil para mí tampoco, pero es lo mejor para ti». La hipocresía en su voz era tan transparente que casi me río. «Lo sé, Roberto. Siempre has querido lo mejor para mí». Una hora después, escuché el auto estacionarse. Roberto llegó acompañado de Patricia. Tenían expresiones solemnes, como si fueran a un funeral. Abrí la puerta con una sonrisa temblorosa, interpretando el papel de la madre frágil y desinformada. «Mamá, tienes que sentarte. Tenemos algo importante de qué hablar». Obedecí, sentándome en el sofá donde tantas veces le había contado historias a Roberto cuando era niño. «Mira, no es fácil decir esto, pero ya no puedes vivir sola», comenzó él. «Ayer mismo olvidaste la estufa encendida y la semana pasada no recordabas dónde habías puesto las llaves». Fruncí el ceño, genuinamente confundida. «No recuerdo haber olvidado la estufa encendida. ¿Ves? Eso confirma lo que estoy diciendo». Roberto intercambió una mirada con Patricia. «Por eso encontramos un lugar maravilloso, Vila Dourada. Es una residencia de ancianos de alto nivel». «Pero a mí me gusta mi casa». «Mamá, te va a encantar. Hay enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, otros ancianos para hacer amigos». Patricia intentó sonar amable. «Y la casa, bueno, es muy grande para ti sola. La vamos a vender y el dinero financiará tus cuidados». Sentí que mi sangre hervía, pero continué con la farsa. «Pero esta casa tu padre la construyó con tanto cariño». «Mamá, papá también querría lo mejor para ti». Roberto se estaba impacientando. «Ya está todo decidido. Nos vamos ahora». Fue entonces cuando decidí abandonar la actuación. Enderecé mi espalda, levanté la barbilla y miré directamente a los ojos de mi hijo. «Roberto, hijo, ¿cuánto tiempo llevas creyéndome tonta?» Roberto y Patricia se miraron confundidos. «¿Cómo que mamá?» Me levanté del sofá de repente, sintiendo una fuerza que no sabía que aún tenía. «¿Cuánto tiempo llevan pensando que no sé de tus deudas de juego, de los 200,000 pesos que le debes a prestamistas, del hecho de que me engañaron para firmar un poder notarial fraudulento?» Roberto palideció. «Mamá, mamá, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando de la conversación que tuvieron anoche, pensando que Pedro estaba dormido. Estoy hablando de los papeles que ustedes pusieron en mi cajón. Estoy hablando de que pensaron que una mujer de 78 años sería lo suficientemente tonta como para no darse cuenta de que estaba siendo traicionada por su propia familia». Patricia intentó intervenir. «Doña Elena, usted está confundida». «¿Confundida?» Levanté la voz por primera vez. «La única cosa confusa aquí es cómo crié a un hijo capaz de robarle a su propia madre». Roberto intentó recomponerse. «Mamá, aunque lo sepas, los documentos ya están firmados. La venta de la casa se realiza hoy por la tarde y, legalmente, tengo poder notarial para nada». La voz grave del doctor Augusto sonó en la puerta de la sala. No estaba solo. 2 policías uniformados lo acompañaban. «Roberto Santana, queda usted arrestado por estafa contra una persona mayor y falsedad ideológica». Lo que sucedió en los siguientes minutos quedará para siempre grabado en mi memoria como una película en cámara lenta. Roberto intentó huir por la puerta trasera, pero fue rápidamente detenido. Patricia comenzó a llorar, alegando inocencia, pero los documentos mostraban su firma como testigo en varios papeles. «¿Cómo?», preguntaba Roberto, incrédulo, mientras las esposas se cerraban en sus muñecas con un clic metálico que resonó en la silenciosa sala. El doctor Augusto se ajustó las gafas con una leve sonrisa.
Tu madre puede tener 78 años, pero aún tiene la mente más aguda que la tuya. Tan pronto como descubrió tu plan, contactamos a las autoridades y descubrimos cosas muy interesantes sobre tus actividades. Uno de los policías mostró una orden de registro y decomiso. Señor Roberto, además de la estafa, está siendo investigado por asociación con el narcotráfico. Los prestamistas a los que le debe dinero son conocidos nuestros. Me volví a sentar, sintiendo de repente todo el peso de la situación. No era solo una traición familiar. Mi hijo estaba involucrado en el crimen organizado. El niño que había criado, a quien le había dado todo de mí, se había convertido en un criminal. ¡Mamá! ¡Mamá! Roberto intentó acercarse, pero fue impedido por los policías. «Mamá, por favor, no», levanté la mano, interrumpiendo sus súplicas. «Ya no eres mi hijo. Mi hijo murió el día en que decidiste tratarme como basura». Las palabras salieron duras, cortantes, pero necesarias. Por dentro, mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero no podía mostrar debilidad. No ahora. Mientras Roberto y Patricia eran escoltados hacia la salida, noté una pequeña figura parada en la puerta. Pedro estaba allí, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. No me había dado cuenta de que mi nieto había presenciado toda la escena. «¡Abuela!», corrió a mis brazos, sollozando. No sabía que papá y mamá habían hecho cosas tan malas. Abracé a mi nieto, sintiendo que al menos una persona de la familia todavía valía la pena. «No te preocupes, mi amor. A veces los adultos toman decisiones muy malas, pero tú no eres responsable de las decisiones de tus padres». El doctor Augusto se acercó con una expresión grave. «Elena, tengo que contarte el resto. Hay más. La casa que querían venderle al amigo de Roberto en realidad se usaría como laboratorio de drogas. Por eso el precio era tan bajo. Querían usar tu propiedad para actividades criminales». Sentí una náusea repentina. La magnitud de la traición era aún mayor de lo que imaginaba. Mi propio hijo estaba dispuesto a usar la casa que su padre construyó con tanto amor para actividades criminales. Dios mío, pero ahora se acabó. Los contratos son nulos, el poder notarial fue cancelado y tu casa sigue siendo tuya. Pedro me miró con ojos asustados. «Abuela, ¿qué va a pasar conmigo?». Esa era la pregunta que más temía. Con sus padres en la cárcel, Pedro quedaría prácticamente huérfano. Miré a ese niño, tan parecido a Roberto a su misma edad, pero con un corazón tan diferente, y supe lo que debía hacer. «Doctor Augusto, ¿puedo solicitar la custodia de Pedro?». El abogado sonrió. «Ya preparé los papeles. A los 78 años normalmente sería complicado, pero, dadas las circunstancias excepcionales y el hecho de que has demostrado estar en plena capacidad mental y física, creo que lo lograremos». En las semanas siguientes, mi vida se transformó por completo. Entre audiencias en el tribunal, testimonios y la burocracia para obtener la custodia de Pedro, apenas tuve tiempo para procesar todo lo que había sucedido. El caso de Roberto llegó a los titulares de los periódicos locales. «Hijo intenta internar a madre anciana para vender casa a narcotraficantes». La vergüenza pública se sumó a mi dolor personal. Algunas noches, después de que Pedro se dormía, me permitía llorar en silencio en la habitación. Lloraba por el hijo que había perdido, por el sueño destruido de una familia unida, por la traición que nunca imaginé sufrir a manos de quien más amaba. Pero cuando salía el sol, me secaba las lágrimas y seguía adelante. Por Pedro y por mí misma. La casa en la calle de las Acacias, que casi perdí, cobró nueva vida. Pinté las paredes, replanté el jardín, hice pequeñas reformas. Era como si estuviera reconstruyendo no solo el espacio físico, sino también mi propia existencia. Pedro se adaptó sorprendentemente bien a la nueva realidad. Lejos de la constante tensión que existía en casa por los problemas de sus padres, comenzó a florecer. Sus notas en la escuela mejoraron, hizo nuevos amigos y por primera vez lo vi sonreír sin reservas. Una tarde de sábado,
mientras podábamos los rosales en el jardín, Pedro me hizo una pregunta que había estado guardando durante meses. Abuela, ¿todavía quieres a papá? Dejé de hacer lo que estaba haciendo y miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Sabes, Pedro, el amor de una madre es muy extraño. Es como estos rosales. Incluso cuando cortamos todas las ramas, en la próxima primavera, intentan florecer de nuevo. El amor no desaparece así, de un momento a otro. Entonces, ¿todavía lo quieres? Quiero al niño que fue. Quiero los recuerdos que guardé. Pero al hombre en que se convirtió, a ese ya no lo reconozco como mi hijo. Pedro asintió, comprendiendo con una madurez sorprendente para sus 12 años. ¿Y tú, Pedro? ¿Todavía quieres a tu padre? Se quedó en silencio por un momento, pensativo. Creo que sí, pero también estoy muy enojado con él. Y triste. Abracé a mi nieto, sintiendo su pequeño cuerpo contra el mío. Está bien sentir enojo y tristeza, es parte de querer a alguien. Esa noche, después de que Pedro se durmió, me senté en el porche, contemplando las estrellas. Pensé en Juan, mi esposo, y me pregunté qué diría si pudiera ver todo esto. Imaginé que estaría orgulloso de mi fuerza, pero triste por el destino de nuestro hijo. Los meses pasaron, se convirtieron en estaciones, y las estaciones en años. La vida encontró un nuevo ritmo para nosotros. A los 80 años, descubrí alegrías que no imaginaba posibles en esta etapa de la vida. Comencé a tomar clases de pintura 3 veces por semana en la Casa de Cultura del barrio. Mis dedos arrugados, que una vez temblaban al sostener un cubierto, ahora bailaban con pinceles sobre el lienzo, creando paisajes coloridos que decoraban las paredes de nuestra casa. Pedro, ahora de 14 años, se había convertido en un adolescente responsable y cariñoso. Alto y esbelto, con rasgos que cada día recordaban menos a Roberto y más a su abuelo Juan, me cuidaba con la misma dedicación con la que yo lo cuidaba a él. Creamos una rutina reconfortante. Él iba a la escuela por la mañana, yo a mis clases de pintura o al grupo de lectura en la biblioteca. Por la tarde, preparábamos la cena juntos, contándonos las historias del día. Rara vez hablábamos de Roberto o Patricia. Era como si hubiéramos acordado en silencio dejar el pasado en el pasado. Pedro ocasionalmente recibía cartas de su padre, desde la prisión, pero yo nunca le preguntaba el contenido, y él nunca se ofrecía a compartirlo. Una mañana de domingo, 2 años después de aquella fatídica cena que cambió nuestras vidas, estábamos preparando el almuerzo juntos. Pedro había aprendido a hacer la salsa de tomate exactamente como yo le enseñé, y ahora se encargaba de esa parte mientras yo preparaba la pasta. El sonido del timbre nos tomó por sorpresa. No esperábamos visitas. «Yo abro, abuela», dijo Pedro, secándose las manos en el delantal. Minutos después, regresó a la cocina con una expresión que no pude descifrar de inmediato. Estaba pálido, con los labios ligeramente temblorosos. «Abuela, es papá». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Roberto?» «Está diferente, más delgado, más... no sé». Dijo que salió de la prisión la semana pasada por buen comportamiento. Miré por la ventana de la sala. Allí estaba Roberto, parado en la puerta, visiblemente nervioso. Realmente estaba más delgado, con el cabello canoso prematuramente, y había algo diferente en su postura, una humildad que nunca antes había visto. «¿Qué quieres hacer, abuela?» Miré a mi nieto, dándome cuenta de cuánto había crecido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era lo suficientemente maduro para entender la complejidad de la situación. «¿Qué crees que deberíamos hacer, Pedro?» Él pensó por un momento. «Creo que al menos deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Pero eso no significa que lo vamos a perdonar u olvidar». Juntos caminamos hacia la puerta. Roberto estaba visiblemente emocionado al vernos. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llorosos. «Mamá, Pedro».
Su voz era casi un susurro. Mantuve mi voz neutral, protegiendo mi corazón. Roberto, yo no sé ni por dónde empezar. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco ni que me miren, pero... Pedro se cruzó de brazos, protector conmigo. Pero necesito que sepan que estos 2 años me hicieron entender lo que hice, la magnitud del daño que causé. Roberto comenzó a llorar abiertamente. Mamá, casi destruyo a la mujer que me dio la vida. Traicioné a la persona que más me amó en todo el mundo. Permanecí en silencio, observando cada gesto, cada expresión, buscando señales de falsedad. En la prisión tuve tiempo para pensar, mucho tiempo, y me di cuenta de que no era adicto solo al juego. Era adicto a la idea de tener dinero fácil, de no tener responsabilidades, de ser un niño mimado, incluso siendo un hombre de 47 años. ¿Y qué?, preguntó Pedro, aún desconfiado. Y que entendí que ustedes hicieron lo correcto. Mamá, me salvaste. Si no me hubieras denunciado, ahora estaría muerto. Los prestamistas me iban a matar. Roberto se acercó un poco más. Sé que no puedo pedir perdón. Sé que no puedo esperar que me acepten de nuevo, pero quería que supieran que he cambiado. Realmente cambié. Estoy en tratamiento para la adicción. Estoy trabajando. Un trabajo honesto. Miró a Pedro. Y quería pedirte disculpas, hijo. Merecías un padre mejor. La abuela Elena fue más padre para ti que yo. Pedro me miró, esperando alguna orientación. Roberto, dije finalmente, ¿de verdad crees que 2 palabritas van a borrar 2 años de traición? No, mamá, no lo borran, y ni siquiera deberían borrarlo. Solo quería que supieran que pasaré el resto de mi vida tratando de merecer una segunda oportunidad, incluso si esa oportunidad nunca llega. Estudié el rostro de mi hijo. Había algo diferente allí. La arrogancia había desaparecido, la codicia se había disipado. Lo que quedaba era un hombre roto, pero tal vez, honesto por primera vez en muchos años. Roberto, ¿dónde está Patricia? Nos separamos. De hecho, ella pidió el divorcio tan pronto como salió de la prisión. Dijo que no quería saber más de mí. Roberto bajó la cabeza. Y tenía razón. Destruí a nuestra familia. Para mi sorpresa, Pedro dio un paso al frente. «Papá, ¿quieres almorzar con nosotros hoy?» Miré a mi nieto, sorprendida, pero continué. «Pedro, eso no significa que todo esté bien. Eso no significa que lo perdonemos». «Lo sé, abuela». Me volví hacia Roberto. «Eso solo significa que tal vez puedas comenzar a merecer nuestro perdón». Roberto comenzó a sollozar. «Gracias, hijo. Gracias, mamá». Abrí la puerta por completo. «Entra, Roberto. Pero deja algo muy claro. Esta sigue siendo mi casa y Pedro sigue bajo mi custodia. Si quieres volver a ser parte de esta familia, será bajo mis condiciones». «Sí, mamá, como quieras». El almuerzo de ese domingo fue el más extraño que hemos tenido. Pedro hablaba sin parar, tratando de llenar el silencio incómodo entre Roberto y yo. Mi hijo comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera la primera comida decente en años, y tal vez lo era. «Esta pasta está increíble, mamá», dijo en un momento dado, exactamente como la recordaba. Asentí sin decir nada. Una parte de mí quería creer que había cambiado, que el tiempo en la cárcel lo había transformado. Pero otra parte, más cautelosa, más herida, me recordaba que confiar ciegamente ya me había costado demasiado caro. Después del almuerzo, mientras Pedro lavaba los platos, Roberto me pidió que habláramos a solas en el porche. Nos sentamos en las mecedoras, como lo hacíamos cuando era niño, y yo le contaba historias antes de dormir. «Mamá, sé que las palabras no significan nada ahora», comenzó, «pero quiero que sepas que llevo 1 año y medio limpio. Ya no juego, ya no bebo. Estoy trabajando en un taller mecánico cerca de la prisión. El dueño contrata a exconvictos, les da una segunda oportunidad». «¿Y qué esperas ahora, Roberto? ¿Que te abra los brazos y te diga que todo está bien?»
¿Que olvide que intentaste internarme en un asilo y vender mi casa a narcotraficantes? Él negó con la cabeza. No, mamá, no espero nada. Solo quería poder ver a Pedro de vez en cuando y saber cómo estás. Tal vez algún día merecer tu perdón. Miré el jardín, a los rosales que había podado con Pedro, ahora cargados de flores rojas. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, Roberto? No fue la traición en sí, fue darme cuenta de que ya no me veías como tu madre, como un ser humano. Yo era solo un estorbo, un obstáculo entre tú y el dinero. Lo sé, susurró, y me odio por eso todos los días. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo, solo el crujido de las mecedoras llenando el aire. Puedes ver a Pedro los domingos, dije finalmente, aquí, en esta casa, mientras yo esté presente. Si él quiere verte, claro. Gracias, mamá, es más de lo que merezco. ¿Y Roberto? Sí, si en algún momento siento que estás siendo una mala influencia para él, o que nos estás mintiendo de nuevo, estarás fuera de nuestra vida para siempre. ¿Entendido? Entendido, perfectamente. Esa noche, después de que Roberto se fue, Pedro y yo tuvimos una larga conversación. Le expliqué que perdonar no significa olvidar o permitir que te lastimen de nuevo. Le expliqué que las personas pueden cambiar, pero que la confianza, una vez rota, tarda mucho en reconstruirse, si es que alguna vez lo hace. ¿Cómo sabremos si realmente ha cambiado, abuela?, preguntó Pedro, con los ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. No lo sabremos, mi amor. Observaremos, le daremos pequeñas oportunidades y protegeremos nuestros corazones mientras él intenta demostrar que merece nuestra confianza. Es como replantar un árbol que fue arrancado de raíz, puede volver a crecer, pero nunca será exactamente el mismo. En los meses siguientes, Roberto cumplió rigurosamente nuestro acuerdo. Venía los domingos, siempre puntual, siempre respetuoso. Le traía pequeños regalos a Pedro, un libro, una camiseta de un equipo de fútbol, cosas sencillas que demostraban que estaba tratando de conocer mejor a su hijo. Para mí, traía flores del mercado, nunca rosas, porque sabía que tenía las mías, pero siempre margaritas, mis favoritas desde joven. Lentamente, como una herida que cicatriza, comenzamos a crear una nueva dinámica familiar. No era la familia que teníamos antes, esa estaba irremediablemente perdida. Era algo nuevo, construido sobre las ruinas del pasado, pero con cimientos más sólidos, honestidad, respeto, límites claros. Un domingo, casi un año después de su regreso, Roberto llegó con una expresión diferente. Parecía nervioso, pero de una manera buena, como alguien a punto de compartir una noticia importante. «Mamá, Pedro, tengo algo que contarles», dijo durante el almuerzo. «Me ascendieron en el taller. Ahora soy gerente». Pedro sonrió, genuinamente feliz por primera vez al escuchar noticias de su padre. «Eso es increíble, papá. Felicidades». Yo asentí, permitiéndome una pequeña sonrisa. «Me alegro por ti, Roberto». «Hay más», continuó. «Estoy ahorrando dinero, no mucho todavía, pero lo suficiente para empezar a pensar en alquilar un pequeño apartamento cerca de aquí, para cuando Pedro quiera visitarme si quiere». Vi los ojos de mi nieto brillar. Por mucho que intentara ocultarlo, yo sabía que él soñaba con la posibilidad de tener a su padre de vuelta en su vida de una manera más presente. «Eso sería genial», dijo Pedro, tratando de contener su entusiasmo. Fue en ese momento que me di cuenta de que, por más doloroso que fuera para mí, necesitaba permitir que Pedro reconstruyera su relación con su padre. El niño merecía esa oportunidad, y Roberto parecía estar realmente esforzándose por ser el padre que nunca había sido. 2 años pasaron desde ese primer almuerzo. Roberto ahora alquilaba un pequeño apartamento a 3 cuadras de nuestra casa. Pedro pasaba algunas tardes allí después de la escuela y ocasionalmente dormía en la casa de su padre los fines de semana. Yo aún mantenía mis reservas, todavía observaba desde lejos, pero no podía negar la transformación que había ocurrido en mi hijo.
En mi cumpleaños número 82, Roberto me sorprendió al aparecer con un enorme ramo de margaritas y un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté, desconfiada. «Ábrelo, mamá». Dentro había un certificado. Roberto había completado un programa de 2 años para ser consejero en adicciones. Ahora, además del trabajo en el taller, era voluntario 2 noches por semana en un centro de recuperación ayudando a otros adictos al juego. «Quiero retribuir, mamá», explicó con los ojos llorosos. «Quiero ayudar a las personas que están en el mismo agujero en el que yo estuve. Quiero que algo bueno salga de toda esta tragedia». Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en años, vi en el hombre frente a mí rasgos del niño que había criado, el niño de buen corazón que se había perdido en el camino. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa se quedó en silencio, me senté en el porche, contemplando las estrellas como hacía a menudo. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos 4 años, la traición, la prisión, el lento y doloroso proceso de reconstrucción. Si alguien me hubiera dicho, en aquella noche fatídica en que Pedro me susurró el plan de Roberto, que algún día estaría considerando perdonar a mi hijo, me habría reído de la ingenuidad. Y, sin embargo, aquí estaba yo, a los 82 años, aprendiendo que el perdón no es un evento, sino un proceso, lento, doloroso, imperfecto. Nunca olvidaría lo que Roberto había hecho. La cicatriz de esa traición siempre estaría conmigo, al igual que las arrugas en mi rostro, marcas de una vida larga y no siempre fácil. Pero tal vez, solo tal vez, había espacio en mi corazón para algo más que el rencor. No la confianza ciega que una vez deposité en él, sino una nueva forma de relación, construida sobre bases más realistas. En mi siguiente cumpleaños, cuando cumplí 83 años, hice algo que nunca imaginé volver a hacer. Invité a Roberto a cenar en casa, no solo como padre de Pedro, sino como mi hijo. Cuando entró, vi sus ojos llenarse de lágrimas al notar que había puesto en la pared una foto antigua. Él, a los 10 años, sonriendo junto a Juan y yo, frente a esta misma casa. «Gracias, mamá», susurró cuando me abrazó. «No estoy diciendo que todo esté perdonado», respondí. «Solo estoy diciendo que estoy dispuesta a intentar recordar no solo el mal que hiciste, sino también el bien que puedes hacer de ahora en adelante». 4 años después de aquella noche en que descubrí la traición de mi hijo, aprendí que la vida rara vez nos ofrece finales perfectos. No hay garantías de que Roberto nunca más me decepcionará, así como no hay garantías de que Pedro crecerá sin cicatrices de esta experiencia. Pero a los 83 años, finalmente entendí que la fuerza no está en evitar ser lastimado, sino en cómo te levantas después de la caída. Y yo me levanté. Muchas veces. Construí una nueva vida para mí y para mi nieto. Redescubrí viejas pasiones y descubrí nuevas. Me demostré a mí misma y al mundo que la edad es solo un número, que la vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad, y que incluso los corazones más heridos pueden, eventualmente, encontrar espacio para sanar. Cuando la gente me pregunta cómo logré superar todo esto, siempre respondo lo mismo. La vida es demasiado corta para vivir atrapada en el pasado. Prefiero usar el tiempo que me queda construyendo recuerdos que valgan la pena ser recordados. Y así sigo, día tras día, meciéndome en la silla del porche, observando las rosas que florecen en el jardín, agradeciendo la sabiduría que solo los años pueden traer. La sabiduría de saber que el perdón no es un regalo que le damos a los demás, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo viviste, sino cómo elegiste vivir cada día que te fue dado. Y yo elegí vivir con dignidad, con coraje y, eventualmente, con un corazón capaz de perdonar sin olvidar. Esta es mi verdadera herencia, no la casa en la calle de las acacias, sino las lecciones que dejaré para Pedro y para todos los que conozcan mi historia. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla,
porque en él hay una historia de traición y revancha como nunca antes la habías visto.